redundante, como que hacer toda Hola, una intro. sí. A ver, estamos conversando, pero ya vamos a comenzar el en vivo. Qué chévere comenzar este en vivo con Gilda Orellana. Estoy súper contenta. Nos vinimos a este espacio rico, confortable, a este espacio que nos trae recuerdos de la niñez también y que de alguna manera es también mi segunda casa. Estoy súper contenta además con esta entrevista que Gigi me planteó hacer hace un tiempo porque creo que nos va a dar la oportunidad de comentar todo el proceso que ha tenido la cuenta, pero también sé por lo que cada uno de ustedes me escribe por mensajes y todas las cosas que me cuenta, que muchos de ustedes se plantean eh, si quisieran incursionar en redes sociales, cómo sería. Muchos de ustedes me dicen, Mariela, amaría comenzar en redes sociales, pero no sé si realmente me anime o es muy difícil o es, no sé, hay tantos prejuicios, tantos estereotipos y tantas ideas preconcebidas que creo que este espacio también te va a ayudar a ti a que resuelvas ciertas preguntas. Y bueno, Gigi, gracias en Hello. serio, gracias por esa No, gracias a entrevista. ti, porque yo estaba pensando como todo el tiempo, Mariela habla y da cursos y hace un montón de cosas, y yo tenía un montón de dudas, y con nuestras amigas del trabajo teníamos un montón de dudas, y me da risa porque en verdad que fue así, fue como que un día le dije en el trabajo, oye Mariela, ¿y si te entrevisto? Y fue como que ya, y ya. Entonces, Amo que seas tú, además, la persona que me entreviste. Si yo lo hubiera tenido mmm, que pensar y hubiera dicho, ¿quién quiero que me entreviste? Antes de que a ti se te ocurriera, yo hubiera pensado en ti, te Gigi. amo. ¿Sabes lo que pasa? Que no sabes cuánto te admiro. Sí lo sabes porque te lo digo todos los días, pero en serio, ahora públicamente. Gilda Orellana, para quienes no la conozcan, es periodista, docente y escribe unas crónicas hermosas. Su última publicación de crónicas nos hizo llorar. Es en el libro Memento Mori de la Universidad Casa Grande. Lleva a su hija en esta crónica, habla de la pandemia, habla de su hija, unas fotos en la playa, no. Realmente sus textos son profundos, son conmovedores, tan sinceros, logra hablar desde la barriga. Y eso es algo que yo admiro y respeto porque sé lo que se juega cuando haces eso. Además, Gigi, bueno, ella estudió en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, estudió y se graduó con una maestría de literatura y filosofía. Nada sencillo en un lugar en donde además muchos profesores, me has contado, te exigían incluso entender catalán. Y sí, Y sí, allí conoció el amor, vino con su hija, regresó a nuestra patria. También ha publicado crónicas en, ¿cómo es que se llamaba el libro con Diego Falconi? me fui a volver, se Me llama. fui a volver. Es un bello libro, ya no existe creo, o sea, se acabó rápido. Es un bello libro, ahí está María Fernanda Ampuero, Daniel Alcíbar, ¡Qué lujo! sí, hay un montón de gente que claro, hoy es un libro de hace como 10 años y gente que siguió como escribiendo, yo escribo como poco, como más pausado, pero bueno, ahí están como esos textos más, sí, Poderosísimos y muy trabajados. Tú eres una sí. escritora que trabaja mucho los textos. Gracias Mari, El último taller te me amo. encantó. Y nada, para decirles que también otro género muy interesante de leer es la crónica. Gigi ha hecho que yo me enamore nuevamente de la crónica. Y Memento Mori es un libro que pueden conseguir, así que si luego les interesa saber sobre ese libro, me escriben por interno, que las puedo ayudar a conseguirlo. Qué chévere todas las personas que están entrando. Me encanta saludarlas. Hola Marisabel, bota la papa, es lo máximo, es lo. Oye Marisa, pero a mí se me va a salir la J, olvídate. Claro, aquí Malena Oye, Bonilla pregunta quién pero qué bello entrevista a el quién. curso, por favor, paréntesis, hagamos un paréntesis. Mariela y yo, yo sé que parece que estamos como, pero gracias por todas las cosas bonitas que dijiste, pero creo que el paréntesis tiene que ser para Bota la Papa en este momento. O sea, primero que me encanta el nombre, pero creo que Mariela y yo somos como complicadas en cierto sentido, cada una a su manera, respecto a los contenidos que con, consumimos o los talleres a los que vamos. eh, y así como momento publicidad de ninguna manera pedida, aprovechando que la veo ahí conectada, por favor, métanse a Bota la Papa.
no tienen idea el lujo de profesora que es María Isabel Manrique, la manera en la que explica, la forma en la que trabaja con la voz para todas las personas que quieren hacer, porque claro, las preguntas están pensadas como en esto que hace Mariela, pero esto que hace Mariela tiene que ver con un registro que es nuevo para personas de nuestra generación, que es como lo audiovisual de otra manera, lo audiovisual en vivo, lo audiovisual sin un montón de trabajo de edición que puede haber en un canal de televisión, y uno trabaja con su voz, ¿no? O sea, yo ahorita estoy con todos mis defectos todos, no calenté, María Isabel, por supuesto que no he hecho nada de lo que me dijiste, pero métanse a Bota la Papa porque van a aprender el manejo de la voz de una manera tremendamente orgánica. Hay teoría, pero muy pedagógica. Nosotros salimos enamoradas, queremos... Enamoradas. Queremos la versión 2, la 3. versión 3. En enero comienza un nuevo Bota la Papa. Y eso es algo lindo que también aprovecho a presentar, y es que para trabajar en esto uno tiene que seguirse formando, uno tiene que abrirse a muchos aprendizajes, y uno de esos ha sido el de la adicción. Así que qué hermoso verte. Malena Bonilla pregunta, ¿quién entrevista a quién? Malena, Gilda Orellana me va a entrevistar a mí, pero como somos relajosas, estamos en la introducción de todas las cosas, todas que nos gustan y nos llaman y nos interesan. Patachita, qué lindo verte, Ser la Carlita está aquí, uy, ya. Mucha emoción, mucha emoción. Amamos hacer la Carlita. Amamos hacer la Carlita. Esa adquisición de Liceo Los Andes fue bellísima. Lujazo. Oye, Mari, empezamos. Empezamos. A ver, yo había pensado como algunas cosas. Tú sabes que yo como consumo mucho esto, como podcast, mucha cosa en audio, y ahora este formato que tiene que ver con Instagram, que es como estos en vivos, que toda la gente que trabaja y que trabaja a partir de una red social como Instagram está utilizando, donde está pues obviamente tu imagen, pero también una preparación previa, ¿no? Yo había pensado como en Valeria Tentoni, que es la editora de este blog bellísimo, de esta librería que tú hiciste miles de en vivos y de lives y de no sé qué, que es Eterna Cadencia, y que tiene como esta manera tan bella de entrevistar, que de hecho tiene un libro de ensayos que se llama ¿Cuál es tu color favorito? Porque ella utiliza mucho esa pregunta que sin temor a la repetición, ¿no? Como de entrada muchas veces pregunta ¿cuál es tu color favorito para romper este hielo que siempre hay con los entrevistados, ¿no? Entonces yo había pensado, tú has pasado como de hacer estos primeros en vivos en donde hablabas y explicabas ciertas cosas, a luego a entrevistar a escritores como inmensos, o sea, por allí ha pasado Mónica Ojeda, Clara Obligado, no sé, Andrés Neumann, un montón de gente. Has ido aprendiendo también como a romper el hielo. ¿Cuáles son como estas estrategias que tú has aprendido a utilizar cuando te enfrentas como a esta gente, el libro de tapa dura para que no se me caiga la hoja? Cuando tú entrevistas a estas personas que son, o sea, que uno las admira igual cuando estás del lado del lector, y de repente te enfrentas a ellos y hay gente que hemos hablado cuando hemos salido de una feria de libro y hemos dicho buenas preguntas, pero que el autor no se conectó, no sé, tú logras una conexión. Es decir, ¿qué piensas? O sea, ¿cuáles son esas preguntas que te planteas para romper, además con algo que puede ser muy bueno, pero a la vez como que te distancia, que es un en vivo, o sea, que no los tienes, que por Zoom, que la pantalla, que no sé qué, ¿cómo haces? A ver, la primera forma para romper el hielo con las personas a quienes entrevisto es tener una cita previa antes. Los conozco antes del en vivo. El en vivo no es nunca mi primer encuentro. Rarísima vez. Conversamos antes. Y mi pregunta fuera de cámaras es, ¿en qué te puedo ayudar? Mi intención de los en vivos es ayudar a los escritores a promocionar sus obras, ¿sí? Es verdad que he tenido el privilegio de entrevistar a personas que admiro tan profundamente. Clara Obligado es una de las personas que más admiro en el mundo mundial. Pero ya como entrando en materia, para mí cada escritor más publicado o menos publicado es una estrella, es un lujo, no importa cuán nacional o internacional sea, conocido o no, merece mi misma admiración y respeto. Creo que cada ser humano que se atreve a escribir profesionalmente, a pensar en la escritura con la reverencia que implica,
tener la disciplina de escribir cada mañana, es ya de por sí para mí un maestro y sujeto de admiración. Entonces, la primera forma de romper el hielo es preguntar en qué le puedo servir, y la segunda, ya en cámara, presentarlo un poco más, y va a sonar un poco cliché, Gigi, pero ser yo misma. O sea, tú sabes que yo no me produzco, soy tal cual, y creo que eso es real y va a haber gente que resuene más o menos. Pero hay gente, pero tú eres así. Hay gente que es más como yo. O sea, más, más como decía María Isabel, como ¿Hermosa? estás brava, estás brava. O sea, habemos personas que somos más, Eres seria más y serias y como potente. de una approach que quizás no es el más amable, quizás, no lo sé, más cariñoso, no tanto como amable, sino cariñoso. Y eso es algo que te pertenece a ti, o sea, esa es tu naturaleza. Digamos, esa es Mariela Manrique y es como tu sello. Yo nunca me voy a olvidar que la primera vez que llegué a trabajar, fuiste la primera persona que me habló y que me dijiste, qué bonita es tu zapato. Tienes unos zapatos hermosos siempre. Pero escúchame, entonces ya, tú me dijiste eso y eso tiene que ver contigo y con cómo eres tú. Pero pensando como, porque claro, tú dices, sí, yo me acerco y digo en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, que es una muy bella manera de acercarse a alguien, que además con todo el trabajo que implica escribir algo, que te publiquen, habemos personas que escribimos y de repente tenemos un montón de textos ahí que nos da vergüenza mandar o lo que sea. Y es una gran pregunta y es una gran manera de iniciar un acercamiento con alguien. Luego en la entrevista, eso salta, o sea, tú dices, sí, a promocionar su obra, pero luego no solo te quedas como en la promoción de la obra, sino que hablas de cosas, o sea, del proceso, del registro, del lenguaje, y logras como complicidad, que sí es verdad que cuando tú dices ser yo, pero creo que hay como algo que puede conectar o que puede ser como más universal, si se quiere, cuando no eres Mariela Manrique, y ahora que tú has estado hablando en tu cuenta todo el tiempo de quieres lanzarte a esto y no sabes cómo, para los que no son Mariela y no tienen ese approach, ¿qué les aconsejarías? Están en fiesta ya. Sí, sí, pero creo que no se va a escuchar bien. Ustedes nos comentan si se escucha súper bien. Lo que pasa es que aquí al lado tenemos a gente feliz celebrando. Pero yo creo que sí. A ver, ¿qué recomendación te puedo dar si tú quieres incursionar en redes, si tienes que hacer entrevistas en redes, si tienes que hablar en redes? Eh, Sí es verdad que ser tú mismo ayuda, pero también ayuda mucho leer, estudiar y leer otros referentes. Yo no estudié periodismo, pero estudié muchísimas materias de periodismo. De hecho, si yo hubiera sido pilas a los 20 y pico, yo me hubiera podido graduar de periodista porque me habrían faltado 3 o 4 materias más. Claro. Cogí todas las materias, todas de redacción periodística, entrevistas, consumo muchas entrevistas y muchos podcasts, y lo que yo hago es analizar las diferentes preguntas que hacen las personas. Analizo mucho las preguntas. Creo que cada uno debe ir encontrando su propio estilo y honrarse dentro de la personalidad que uno tiene, porque desde lo que uno es, cada uno tiene algo que aportar. Entonces, sí es verdad que yo sería súper ridícula si me pongo como muy formal, porque sonaría falso. Y creo que cualquier cosa que te suene a ti falso no va a ser sostenible en redes. Redes es un trabajo complejo, difícil, de mucho llanto, de mucho, mucho, mucho llanto. Y entonces solo te vas a sostener si de verdad eres tú misma, porque si no, a largo plazo no se puede mentir tanto, ¿no? ¿Cuándo has llorado? Todo, o sea. ¿Pero por qué lloras? No, ¿Cuándo yo? obvio. A ver. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué lloras? ¿Qué te puede hacer llorar el trabajo que estás? Esto ha ido Porque primero a mí me evolucionando. parece que no sé si eres como muy consciente de que tú estás ejerciendo ahorita una labor al mismo tiempo de promoción de tu trabajo, o sea, que eso tiene, es como una vía de con Mariela Manrique, que es lo que tienes que hacer. Pero por otro lado, hay, que me parece que es como la parte, el condumio, ¿no? Son dos. Tu trabajo cuando ya eres tallerista en Mariela, tú como docente, digamos, y luego tu trabajo como entrevistadora, que a mí me genera la pregunta de si tú estás siendo como muy consciente de que poco a poco estás siendo como referencia en un periodismo, en un tipo de periodismo cultural que se gesta en redes, que ya no es el periodismo cultural de el periódico, que ya no es, que a lo mejor está empezando a cubrir un vacío
después de que, no sé, Cartón Piedra desapareció y que de todas maneras era papel, que lo está haciendo María Paulina un poco con A Tres Metros, con su programa de podcast en la radio de la Universidad de las Artes. Eduardo Varas está también con su podcast, pero lo que siento es que hay gente como tú, como Eduardo, como María Paulina, que están cubriendo un espacio que no sé si sentían que no había o que respondía como a sus propias inquietudes, en tu caso no sé, pero eso, o sea, y un poco dos preguntas allí: ¿por qué lloras? ¿Y cómo decides voy a hacer esto con estas entrevistas? Más allá del trabajo de difusión de tu propio oficio, que es el de ser escritora y docente de gente que está aprendiendo a escribir. Eh, Eso. Lo más difícil y que me hizo llorar mucho, sobre todo al inicio, es acostumbrarte a estos aspectos técnicos, ¿no? Grabar, aprender todo lo que tiene que ver con la mecánica de postear. Para mí, las primeras veces, entender este lenguaje, ¿no? La diferencia entre una foto única o posteo, a diferencia de un reel o de un B-roll, y la forma de escritura y de audio y de grabación y de tiempo. Para mí, los primeros posteos eran súper difíciles de conseguir porque me sentía banal, me sentía que todas las ideas que yo quería decir no podían caber en hi, how are you, hola, ¿qué tal? No sé qué, ne. Entonces, como que, y tampoco podía escribir larguras en un caption, la palabra caption, tantas palabras en inglés. O sea, es como, ¿qué es esto? Es todo un lenguaje, es todo un diccionario, toda una forma, y entender que es otro tipo de escritura. Cuando ya entendí que es otro tipo de escritura y me puse a estudiarlo, cogí cursos, estudié muchísimo antes de, invertí mucho de tiempo y de dinero en muchos cursos antes de abrir mi página, mi cuenta. Vino un año después de hacer un montón de trabajo, primero hacia adentro, de por qué lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer. Surge de la desesperación y de la ira, entonces lloras porque estás con desesperación, ira, impotencia, una pandemia que nos tiene presos, y una ventana como esta que nos permite llegar a otros, aunque afuera pues haya toque de queda o lo que sea. Y entonces, sí, llorar porque en Ecuador y peor en Guayaquil, nuestra cultura es tan maltratada. Tenemos la idea de que a la gente no le gusta leer, tenemos la idea de que a la gente no le interesa la cultura, y eso es mentira. Yo he propuesto a diferentes universidades, instituciones educativas, programas como este, y no es que no los quieren hacer, es que no hay plata. Y yo lo que quiero demostrar con esta cuenta es que no se necesitan 2 centavos, se necesita pasión, se necesita ganas, se necesita trasnochar, ¿sí? Pero en realidad creo que cada uno de nosotros podemos hacer un montón. Estoy harta de la queja, harta, no la soporto, no la aguanto la queja. Tanta gente que, ay, es que en Ecuador no hay nada, es que en Guayaquil no hay cultura, es que, pero por amor a Dios, si hay, y si no hay, yo la creo. Y entonces es una forma de demostrar, hay gente tan más talentosa que yo y mi pequeño talento, que podría hacer esto 30 veces mejor de lo que yo jamás lo podré hacer, y que solamente no se lanza por miedo. Entonces es como te tiras al agua helada y lloras porque está helada, pero luego de que empiezas a nadar se te quita y ya la sientes a temperatura. Hoy me siento a temperatura con las redes, tengo una comunidad maravillosa, he conectado con gente bellísima, siento que puedo servir muchísimo a las personas, y eso es lo único que me interesa. Pero creo y ojalá esto inspire a otras personas a también abrir su cuenta y a podernos dar cuenta de tantas cosas, de que hay tantos escritores ecuatorianos bellísimos que están a la altura de cualquier escritor internacional, de que tenemos que amarnos, de que tenemos que leernos, que tenemos que leer nuestra literatura ecuatoriana, que tenemos que aceptarnos, que tenemos que dejar de ser tan peleones entre nosotros, porque caramba que hay gente diva, ¿no? Entonces, esto de las peleas, o sea, hasta aquí, la amargura hasta aquí, eso. Pero escúchame, tú dijiste una palabra que a mí me parece clave en la gente de, no sé si de la generación, pero sí probablemente de la gente que pasó por la católica. Dijiste banal. ¿Por qué te daba miedo sentirte banal? O sea, ¿qué nos pasó que a mí, o sea, a mí muchas veces también, Sí. hasta que de repente te reconcilias con un montón de cosas y dices, bueno, pero ¿por qué te daba miedo? O sea, a sentirte banal.
Como que, Hubiera amiga, pedido un whisky. amiga, el pelo rubio, no sé. Obvio, el pelo rubio. La blancura, cállate blanca. Ujú, Sí. ujú. O sea, ¿Por qué? creo que se acaba de escuchar mi hielo en todo el micrófono. A ver, Marisabel, no nos funes, Qué Marisabel. risa. A ver, ya las voy a leer, chicas, qué hermoso todo lo que están escribiendo. Voy a responder esta pregunta, que es compleja, Lo pero puedo ver sí, acá. a ver, venimos de una escuela en la que las personas aprenden la literatura como algo serio, como algo que tienes que ir a la universidad y estudiar literatura, y que cuando asistes a un lanzamiento de libro hay muchísima rimbombancia. Yo amo la rimbombancia y amo la intelectualidad, no me molesta, es mi espacio natural, pero hay mucha gente que se espanta con eso. Y también creo que fuera de ese espacio se puede hacer cosas muy profundas. No necesitas ser tan serio, adusto, rígido o formal para plantear algo de valor y de profundidad. No lo necesitas. No está mal, está correcto, es una manera, pero es correcto, es una manera, pero no es la única. Siento que hay mucho bullying a nivel de escuela de literatura. Creo Sí. que a mí me corregían un montón. Una de las experiencias más duras y dolorosas en mi vida, mi papá viene del periodismo, y una de las experiencias más duras fue cuando una profesora escogió a mi papá como un mal ejemplo de periodista porque se reía y era jovial. A mí me enseñaron literalmente a través de mi padre que ser tú mismo está mal y que es un error de profesionalismo. Eso fue lo que yo aprendí. Entonces esto es un acto de reconciliación, de abrazar a mi papá, de decir que él es una persona increíble por atreverse a ser él mismo en un momento en el que la gente... Claro, la gente era súper seria, ¿no? Sigue siendo. Ahora quizá menos, ahora quizá Creo que la menos. seriedad es muy importante porque no hay que ser trivial, nada de lo que yo hago es trivial, todo lleva muchísimas horas de preparación. A veces hay personas que me dicen, Mari, hagamos un en vivo tal cual flash, y yo generalmente no lo hago porque yo tengo que prepararme mucho. Cada en vivo yo me preparo al menos un mes, leo más de 1, 2, 3, 4 obras o más de ese escritor o escritora que te estoy presentando. Estudio mucho antes de presentarte un en vivo con un escritor, entonces no es nada superficial ni banal, pero creo que te lo puedo hacer divertido, sencillo, fácil, jovial, ligero, para que tú lo ames y para que tú o que lo odies, pero que al menos lo comprendas y que lo aprecies. Entonces, hay como Pero, mucho pero a mí me detrás. da, o sea, a mí sí me llama la atención que tú hablas mucho de algo más ligero cuando en el fondo la gente que te conoce como yo sabe que tú eres como una lectora tan aguda, que eres una correctora tan como precisa, Friki. que, ajá, entonces al final creo que también tiene que ver simplemente con un modo de ser, o sea, creo que tu gran capacidad radica en traducir toda esa cosa, o sea, tú enseñas a Hannah Arendt, me explico, no, creo que el nivel de complejidad, eh, no sé, o sea, creo que más bien ahí hay como esta idea de eso que nos enseñaron, de que hay que ser de una manera y de que hay que estar citando a Pavese todo el tiempo. Y en verdad creo que lo que sí logras, y esto sí es como un piropo, es como estás tan empapada de tanta intelectualidad y lo que logras es como traducirlo más bien a gente como nuestros estudiantes, que están chiquitos todavía, al menos los del colegio, para que encuentren un camino y que no, nadie les diga, tú no vas a entender a Pavese y no vas a Nunca. entender a Hannah Arendt, ¿no? Pero mira, como en esa línea, ¿no? Que de lo que yo he pensado y de lo que un poco, un poco te veo cuando llegas con la novela nueva y, ay, tienen que leer esto, no sé qué. ¿Cómo haces cuando tienes que entrevistar a alguien que yo sé, porque te veo, como que te veo llegar, entre que entramos y salimos, estás como súper emocionada y luego en la entrevista sale bien y no se ve como un acto de complaciente? ¿Cómo haces cuando tienes que entrevistar a gente a la que admiras un montón y te tienes que controlar, como contrólate, Mariel, para lograr un equilibrio entre la admiración que tienes hacia su trabajo, pero también hacer preguntas que puedan tener como justamente eso, como un nivel de complejidad para elaborar el pensamiento, la escritura, el proceso creativo, y que no sea como, ay, te amo, eres increíble,
cómo te autocontrolas, porque sí que puede pasar, ya estamos grandes, igual creo que también tiene que ver con la edad y ya no, o sea, claro, no es lo mismo, no sé, pues yo haciendo una entrevista a los 20 años que ahora, y no sé, pues el tiempo dimensiona y da unos niveles de criticidad importantes. No sé si yo misma me he contestado la pregunta que planteé, pero ¿cómo haces eso? O sea, porque al final es súper importante. A veces, de nuevo, o sea, como en los espacios literarios, a mí sí me ha pasado que llego a ver una entrevista y lo que siento es como dependiendo del formato, ¿ya? Pero hay entrevistas que son un café entre amigas, de pronto como y hay otras que sí yo quiero escuchar como preguntas que desarrollen más la idea del autor o el universo del autor. A mí me parece que tú lo has logrado como bastante bien. Y quizá eso se conecta con la primera pregunta y con la primera respuesta que me diste, pero sí Pero te puedo dar más y al final te has información, enfrentado sí. también a gente que ha dado como, que ha sido tu maestro, o sea, pienso como entrevistar a Cecilia Ansaldo, por ejemplo, ¿no? Que además tiene una personalidad seria, que es una mujer como correcta, que su tono de voz impone, que nunca fue mi profesora en la Católica, eh, pero que fue tu profesora en la Católica, entonces Y claro. que me quedé en un par de cursos con Cecilia Ansaldo. La adoro a Hola, Cecilia Cecilia. Ansaldo. Entonces, eso, ¿no? Como enfrentar Sí. a gente que también, Maritza, o sea, gente que ha sido como fueron nuestras profesoras en la Universidad Católica. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso también? Porque hay una figura, hay admiración, o sea, por más de que los años acorten la brecha, igual son estas figuras que imponen. Ok, va a sonar un poco cursi, pero me enfrento con el total deseo de servir y con un profundo amor, porque a cada figura que entrevisto le tengo un profundo amor y respeto. A Cecilia Ansaldo la entrevisté en el marco de la FIL, Me en el marco de acuerdo. la Feria de Literatura. Yo respeto un trabajo de personas que durante 10 años han logrado trabajar como equipo para sacar un proyecto cultural en nuestra ciudad llena de divisiones y donde, entre comillas, a nadie le gusta la cultura, pero, oh sorpresa, la feria se llena. La feria sí. Entonces, no puedo sino tratar en lo posible de servir, de promover, de dar una voz, de hacer llegar a otras personas aquí en Guayaquil la necesidad de que ese día venzan la pereza, apaguen Netflix, vayan al centro o vayan al centro de convenciones y vayan y salgan de sus casas y en una ciudad tan amurallada como la que vivimos, en donde salir te da terror. Si vives en San Borondón, te da terror salir de San Borondón. Si vives en cualquier lugar, te da terror de salir de cualquier lugar. Peor con los apagones, como fue en el marco de la FIL, también tuvieron este año los apagones. Entonces me enfrento con preguntas, pero con el profundo amor y respeto de la tarea que están haciendo y porque sé que hay algo que yo puedo hacer que estas personas necesitan. Y entonces cuando estás en esa frecuencia, por decirlo así, no las ves ni como inferiores, ni como superiores, ni como ningún logro, sino como personas que en ese momento pueden servirse de algo que yo puedo dar. Y eso para mí es un privilegio. Y entonces no me pongo nerviosa y estoy súper concentrada en el trabajo. Es como cuando tú estás concentrada en la tarea. Estoy concentrada en el libro, en el dato, en eso que mi audiencia además me ha pedido, me han escrito, necesito esto, quiero esto otro. Entonces, estoy muy concentrada en el trabajo, en poder dar un contenido que responda y que sobre todo dé mucha ilusión, porque yo también sé y consumo redes en búsqueda de ilusión y de esperanza y no creo que eso es algo ni superficial ni poca cosa, ¿no? Para mí en pandemia, por ejemplo, que tenía tantas tareas domésticas que a veces estaba trabajando entre la cocina y trapear y nunca se acababa el bucle y Nunca. tratar de contener a mis hijos y no saber qué va a pasar mañana, pero al mismo tiempo estar en YouTube escuchando a los estoicos porque hay alguien que te graba el texto de los estoicos. Para mí no hay mayor acto de amor que alguien del otro lado y de forma gratuita esté creando un contenido para que mientras yo estoy en la cocina lavando platos, lo escuche y recuerde lo que es el estoicismo. Entonces yo en la pandemia me nutrí de muchísimos textos muy importantes, muy bonitos, de todo tipo, ¿no? Podcasts maravillosos y entonces también siento que es una forma de retribución. Gigi, vamos a ver algunas preguntas aquí que nos están Yo tengo una de escribiendo. Patachita. A ver qué dice Patachita. Patachita dice, ¿qué cosas son importantes para Marielita?
¿Ustedes se conocen desde qué? ¿Desde el kinder? No, desde chiquititas, la adoro. Déjame que te quite de la esta. Ya. ¿Qué cosas son importantes para mí? Espérate, dice, si hay algunos libros que no has acabado y qué emoción crees que es importante, supongo que tenga un autor, sí, una novela, un texto, para poder cautivar al lector. Eso dice Patricia. A ver, para mí es importante que un libro te haga preguntas, que un libro te haga más crítico o crítica, sensible, empático y te abra fronteras. En esa medida, cualquiera de los libros que yo recomiendo, trato de que lo que yo te explico te ayude en la búsqueda. Para mí es importante que tú no quedes igual después de un programa cultural o de una lectura. Entonces, eso para mí es importante. Y lo otro, bueno, la conozco de toda la vida, la Patachita, colegio, fiestas, sensibilidades a flor de piel y me siento muy identificada con ella. ¿Y qué más? Decía, espera, que se me fue. Y también preguntaba que cuáles son las historias que más recuerdas. Las historias que más recuerdo. Sí, no sé si historias en común de ustedes en el colegio, con el uniforme aquel, o historias literarias. Ese uniforme, Dios mío. ¿Sabes qué? Agradezco a la vida nunca haber estado en ese colegio porque no sé cómo me hubiese visto. Se nos veía guapísimas en ese uniforme y con esos zapatos. Qué ver. A ver, siento que fusionando las historias que viví en el colegio fueron historias muy literarias. En el Liceo Panamericano yo fui a este colegio sobre todo porque yo quería continuar con mis estudios de bachillerato en música. Yo estaba graduándome del conservatorio en música, era una apasionada, sigo siendo una apasionada del teatro, estaba en 2 clubs de teatro y en el colegio anterior en el que yo estaba, el colegio alemán, si estudiaba químico-biólogos y me quedaba 3 veces por semana pasando un Sprachdiplom hasta las 5 de la tarde, iba a tener que renunciar a todo lo que soy. Entonces, honrando lo que soy, salí del alemán, fui al Liceo Panamericano y pasaba mucho tiempo leyendo en clubes de teatro, en música, y las historias que recuerdo es la candidez, la alegría y la inocencia con la que las personas me abrieron las puertas de su casa y de su vida en el liceo. Nunca me sentí diferente ni ajena. Soy una persona distinta en cuanto a otros gustos, pero no un diferente feo, tipo horrible, sino como me sentí siempre invitada y tuve las mejores fiestas de la vida. Y qué chistoso, porque sí, yo recuerdo, o sea, yo tengo, digamos, mis amigas del Liceo Panamericano, todas son gente bellísima, todas. Y sigo pensando que es un colegio de gente niñada, bla, 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 o sea, mi propio prejuicio, pero en todo caso, esa gente que tiene que, hay personas que tiene que ir al curso de todo tipo y hay personas que podrían tener o mucho dinero o mucho apellido o lo que sea, pero que eran bastante sencillas también. O también yo no tengo problemas si alguien es aniñado. Yo creo que también soy un poco aniñada a veces, aunque sí, es verdad, sí. Es que obvio. Entonces, no es algo que uno quiera, o sea, yo hablaba con la papa, ¿no? Ya no hablas con la papa. Hago un esfuerzo. Yo hablo con la Jota. Y yo no creo que es algo feo, ¿sabes? No creo que es algo malo. No. Creo que tenemos que reconciliarnos con lo que somos y, de nuevo, no fijarnos en lo que nos divide, sino en lo que nos une. Y yo, en todo caso, tengo muchas historias con Patachita y creo que una de las más lindas es la de que ella, como pocas personas, expone a flor de piel sus emociones y te dice lo que le hace feliz y lo que le da miedo. Y creo que eso... Y lo que no come. Ay, y es tan liberador. Porque cuando tú conoces a una persona que tiene su vulnerabilidad a flor de piel, te libera. Así que gracias, Patitama. Oye, escúchame, yo, digamos, con esto de las emociones, pensaba en que a ti se te nota mucho una emoción, pero cuando no te gusta un libro de un autor y tienes que tocar, ¿cómo tramitas eso en una entrevista? O sea, no te gustó la novela, claro, no te gustó y ya te dijo que sí, y ya se viene el en vivo y ya te preparaste y terminaste la novela y dijiste esto ¿no? ¿Cómo lo manejas en una entrevista? A mí me parece que eso es de lo más difícil que puede pasar cuando estás haciendo entrevista a un autor, ¿no? En quien has invertido mucho tiempo en conocer su obra y de repente no te gustó. Yo no espero que todo lo que leo me guste. Eso es un entrenamiento y es una educación que recibí de la católica,
La mayoría de textos que yo tuve que leer durante mis primeros años de estudios en la Universidad Católica, en la carrera de literatura, eran textos espantosos para mí, me rompían todos los esquemas todos. Yo era una chiquita, niñita de un mundo pequeño, que de pronto la mandaban a ver textos descarnados y brutales, o teoría literaria, L.Q. Warren, o sea, unas Biblias de ese tamaño, y entonces tuve el entrenamiento de que no importaba la película que viera o el texto que viera, tú lo vas a analizar desde ciertos lineamientos. Entonces, hay libros y escritores que van más con mi sensibilidad que otros, pero todos los que aparecen aquí yo los respeto. El último texto, por ejemplo, Romper el Círculo de Colleen Hoover, es un texto para el que yo tuve que superar ciertos estereotipos, el estereotipo del bestseller, el estereotipo de una mala traducción, porque es una traducción del español de España, gilipollas, hombre, ¿no? Y que leemos acá, pues que nos aleja esa traducción. Es un tipo de literatura que además propone el texto como un objeto, ¿cierto? Porque el texto, el libro, ella lo vende como es parte de un mercado y en algunas tiendas ella lo vende junto con el esmalte de uñas, ¿ya? Entonces, pero yo lo trabajé en mi club de libro y fue una experiencia maravillosa. Lo que yo hago es abordar el libro desde lo que la misma escritora propone, desde lo que esa visión literaria propone. Eh, Trato de renovar mis votos con la literatura y dejarme encantar, llamar a mi niña, a la persona que por primera vez está leyendo algo y dejarse encantar. Así que hubo muchas partes del libro de Colleen Hoover que yo honestamente disfruté, pero porque estaba embarcada en esta propuesta de que no voy a esperar que sea literatura artística, por supuesto, y desde lo que es, lo voy a respetar. Luego de eso, lo que hice, por ejemplo, en mi club de libro fue, antes de este libro, vimos uno de literatura translingüe con Paloma Vidal, un lujo de escritora, con una traducción tan cuidada por Editorial Brazo de Mar, hecha por Diana Pacheco y Santiago Toral. Entonces, me encantó llevar de la mano a las personas que entraron a mi club de libro para ver lo que es una traducción cuidada, translingüe y digamos, de una propuesta que busca hurgar y profundizar en las emociones a una propuesta en la que el libro busca otra cosa, busca conmover desde otros lugares. Y además vimos el libro de Colleen Hoover también en comparación con la figura del vampiro. Vimos Amores Tóxicos, entonces vamos a entender el vampiro, y leímos a Cortázar y a Bram Stoker, y me encantó porque muchas personas en mi club de lectura resonaron mucho con Colleen Hoover y me encantó que pudieran hacerlo, y algunas resonaron y tuvieron la oferta y se sensibilizaron con Cortázar, otras no lo disfrutaron tanto, y esa es mi invitación, a ver el libro cada libro con la propuesta que merece y que propone. Nosotros como lectores, y lo que yo siempre promuevo es bajar los estereotipos, bajar la rigidez de mente, y si yo me pongo muy rígida de mente, ¿cómo te puedo invitar a ti a que seas más fluida, verdad? Entonces, yo misma estoy cuestionándome y me pongo tareas difíciles a veces de ciertos textos que se me hacen complejos y digo, por ahí tiene que ser, ¿no? Y dejarme mover. No sé si te contesto. Uh-huh. Sí, y eso me lleva a la siguiente pregunta que yo había pensado, porque yo te conozco, tengo el privilegio de que seas mi amiga, sé cuáles son tus lecturas, lo denso en lo que te metes, eres una persona que entiende la Ilíada, que entiende autores densos, complejos, clásicos, y sé que, digamos, me trato de desembarazarme de mis propios prejuicios también al momento de hacer esta pregunta, pero ¿cómo tramitas a un público, llámese tu comunidad en redes o el club de lectura, que de alguna manera te lleva a elegir textos que tú, Mariela Manrique, no elegirías nunca? Porque pensemos en la violencia de género que habla, de la que habla el texto que mencionaste antes. Yo te veo más o con una Dalia de la Cerda o con una María Ampuero para hablar de la violencia y ligarlo con los mismos autores, pero fuiste por otro camino, ¿no? Porque no, siento que no es lo que tú hubieses elegido. Entonces, ¿cómo? Y eres tan pedagógica que logras hacer como este otro link de Bram Stoker y de Cortázar, pero
pero ¿cómo tramitas eso? ¿Cómo pones en trámite eso ya me has contestado que te has como quitado un montón de prejuicios, que lo haces desde el amor, desde el afecto, pero desde la intelectualidad, desde la Mariela académica que también eres, ¿no? Desde la pedagogía, hago muchas fichas, ¿no? Entonces, cuando tú analizas un texto literario, hay ciertos elementos que vas a tener que observar de manera invariable. Por ejemplo, ¿qué nos deja la protagonista? Es estereotipada, es plana, tiene transformación, lo analizamos desde los caminos del héroe, desde diferentes autores. De pronto no siempre le digo a las personas cuáles son los autores que están detrás, pero te hago una ficha para que tú observes si es un personaje redondo, si es un personaje plano, si es complejo, en qué sentido se transforma y cambia. Entonces, me centro en el análisis. El análisis es un ancla fundamental que te permite hablar del libro más allá de tus gustos y que también te permite llegar al alma de lo que debe ser una lectura, que es plantearte problemáticas humanas, ¿no? Por otro lado, me fijo mucho en aspectos estéticos porque creo que la estética en una obra literaria es fundamental y siempre cuido el uso de la palabra, hago observaciones sobre la palabra precisa, sobre la frase precisa, y cuando no se la consigue por alguna razón, también hago observaciones de que quizás esto está planteado de forma poco cuidada, ¿no? Entonces, no como una crítica en sí para el autor, a quien no me atrevo a juzgar porque ha publicado más que yo, sino fundamentalmente hacia la apreciación del lector, que se le abra el oído y que pueda conocer un mundo tanto estético y que salga como de contenido, y que salga de esta idea, por favor, salgan de la idea de que la literatura es solamente la historia. No es como que me entretuvo o no me entretuvo la historia. Eso no es solo la literatura. Entonces, con mis fichas pedagógicas, yo te llevo a que tú lo comprendas y a que lo disfrutes, porque se puede disfrutar del análisis. Mari, hay preguntas. Ajá, a ver, léelas, a ver, cuenta. espérate. Dice, a ver. Uy, no, se me fue. Bellas todas. No es una pregunta, pero Santiago dice que tienes el don de sacarle partido a todo lo que llega a tus manos. Es verdad. Es verdad. Gracias, Santi. Tu positivismo. Ya. A ver. ¿Qué libros no has terminado porque no te engancharon? Uy. Y luego, espérate, que había otra pregunta. Larga lista. Marisol Manrique pone corazón. Corazón de vuelta, Marisol Manrique. Espérate, no sé qué hago. Yo no soy, yo sí soy. Yo te leo, mira. Ya, dale. Me encanta que Patachita diga que yo soy su primita putativa. Así es, Patachita. Tienes la suerte de cuidarme a Glory por allá. Mándale un beso a mi Glory, que la extraño como loca. A ver, es imposible a veces terminar todos los libros. Libros que no termino, no tanto porque no me enganchan tanto, sino porque no es obligatorio terminar todos los libros. Son ciertos libros de poesía. A veces la poesía, no empiezo y termino un libro de poesía. La voy paladeando, ¿sí? Hay un libro que amo, que es de Claudia Piñeiros, que es Escribir el silencio, que son diferentes artículos. Lo tengo en mi mesita de noche y es algo que me regresa a la calma. No lo he terminado. Lo leo de vez en cuando. Es bueno tener un libro de poesía para leer de vez en cuando. Sabes, es súper poderoso. Es lo máximo, lo abres. Y también como el de Claudia Piñeiros, que no es de poesía, sino de artículos con cosas que publicó en medios. Exacto. Ya, artículos, ensayos, micros, cosas así. Eso. Y es un momento en el que Claudia Piñeiro se abre y habla un poco más de ella misma, cosa que no hace en sus novelas. Y entonces eso me encanta. Entonces no todo libro que no termino es porque no me enganchó. Y te invito a pensar que de pronto no terminar un libro no es algo malo, no te forces a terminarlo, puedes dejarlo a la mitad y no significa que es un mal libro, que no te gustó. En una época me pasó que me peleé con Borges, o sea, imagínate mi prepotencia, ¿no? Según yo, Borges era espantoso. Y, o sea, te hablo hace 30 años, ¿no? Cecilia no está conectada. Si está conectada, bueno, todos tenemos fases. No me da vergüenza, creo que a veces uno no conecta con un gran escritor y no es culpa del señor, ¿no? No, claro. Pero es un momento vital también. Uh-huh. Tiene que ver muchas veces con el momento vital. Entonces yo los dejaba, pues a Borges yo peleadísima. Y de pronto regresé a él y no entendí, no recuerdo ni siquiera porque no me gustaba. Solo. Oye, ahorita que hablaste de Claudia Piñeiro, sabes que ella se lanzó a un proyecto, está en el último, no sé si es el último episodio del Hilo Podcast, pero si no es el último, el penúltimo.
a un proyecto de que con todo esto que están vetando en Argentina, con todos estos libros que Milei está diciendo, Sí. no, toda la batalla cultural que está Sí. librando él, según él, y La duda está, come tierra. y claro, como que están prohibiendo tanto libro de ficción. Claudia convocó, no sé, llenó un teatro entero Así es. para leer los libros que estaba empezando a prohibir Milei, y los La amo. lectores, la Es amo, increíble. y como en voz alta, Esa leyendo mujer párrafos, contestaba fragmentos. correos electrónicos hasta las 3 de la mañana. Wow. Es un trabajo brutal el que ella hizo. No es que encargó a alguien. No, es que se levantaba a las 3 de la mañana a ella y su contestar. colectivo, porque Sí. ella propone, sí. Me parece increíble. Me parece increíble. No a la censura de libros. No a Milei tampoco. Bueno, ya. Oye, vamos al tema de la cuenta porque se me va el tiempo. Sí. Quedan 10 minutos y creo que te voy a alcanzar a hacer como 2 preguntas sobre la cuenta, aunque había pensado en muchas más. Más allá de la ayuda técnica que tienes de Melissa, ¿no? Melissa Cano la mejor. ¿Cuántas horas te demanda a ti de trabajo tu presencia en redes? O sea, pensando en las redes como este trabajo de resistencia que tú no puedes, o sea, en Instagram, yo no, TikTok ni siquiera tengo cuenta, de Twitter ya me fui, ya. Pensando en que las redes, si un día no estás, de repente en una semana la gente, ¿cómo se llamaba esa cuenta que? Ya. ¿Cuánto tiempo te demanda? O sea, horas, a ti. Horas, Olvidémonos 3, de 4 que el horas. trabajo de Melissa es evidente, y hay un trabajo, o sea, exacto. Es vital, a ver, Melissa Cano, para quienes no la conocen, es mi estratega de redes. Ella es especialista, estudió para eso, sabe de esto, especialista en redes en el ámbito educativo. Creo que es zapatero a su zapato. Ella me ayuda a entender cosas que para mí son imposibles de entender, y además fue una gran profesora para irme explicando el vocabulario de Instagram, que para mí, pues por nuestra edad, por nuestra formación, es un poco sánscrito. Entonces ella ha sido vital para este proyecto, y este proyecto no sería para nada sin ella. Luego de eso, lo que yo tengo es una profunda responsabilidad, tesón y amor para hacer esto diario. Aparte de, las horas son infinitas e incontables. La primera parte de mi trabajo fue, aún antes de entrar a Instagram, leer muchísimo, coger muchos cursos. Entonces allí hubo un trabajo. Luego, crear mi marca con la abogada especialista en crear tu marca, diseñar con Melissa Cano como diseñadora todo el branding. Creo que es el mínimo respeto que se merecen las personas para que el mensaje comunique. Y no lo puede hacer, o sea, si tú quieres emprender en redes, no seas tú todo. Aprende a trabajar en comunidad, aprende a rendirte, a dar lo que sabes y a confiar en las personas correctas, ¿no? En ese sentido, el trabajo mío es el de crear mi contenido, el de proponer lo que creo que mi audiencia necesita, y eso requiere muchas horas. Antes yo me demoraba muchísimo en cada día pensar qué grabo, qué contenido pongo, me demoraba mucho en grabar, me demoraba muchísimo, borraba más de lo que lograba grabar. Poco a poco fui cogiendo práctica. Mi familia no se acostumbró tan rápidamente. Para mi esposo es muy duro tener que compartirme con el celular. Entonces, a veces estábamos en el cine y era época de ventas y las personas me preguntaban cuánto cuesta el curso, y yo me salía de la película para contestar. Eso ya no ocurre porque tenemos un sistema. Entonces, las horas han ido cambiando. Las horas han ido cambiando. Actualmente yo tengo un sistema con Melissa Cano que me ha ayudado a irlo puliendo, a irlo pudiendo hacer práctico, y es que yo planifico mi contenido básico la semana, o sea, inicios de la semana yo ya tengo mi semana, claro. Y yo ya sé lo que voy a hacer el mes, el año, ¿no? El año. Ya, pero eso ha sido siempre. Eso no es con Mariela Manrique, eso eres tú. Yo soy planificada, pero o sea, yo me acuerdo cuando te conocí, tenías el menú de Carlos, el menú, hola Carlos, si es que estás ahí, el menú de Carlos, el menú de Patty, la hora, el ni sé qué. Ya, pero pensemos en la persona que no puede pagar a la estrategia de redes sociales, que, digamos, ¿qué es lo que tú crees que es ese trabajo de resistencia tuyo que te lanzó cuando tú dijiste lo que mi audiencia necesita?
cómo intuiste al inicio, sin haber levantado la info que ahora tienes, qué es lo que tu audiencia necesitaba y que fue captando más gente, ¿no? Porque de repente los seguidores aumentaron y de repente los cursos se vendieron y de repente ya. Antes de lograr todo eso, optimizar los mensajes, optimizar las respuestas, etcétera, etcétera, ¿qué sentiste tú que era lo que esa audiencia necesitaba? Eso por un lado, y cuánta espontaneidad te permites en esa planificación obsesiva que sé que tú tienes, porque yo noto que hay espontaneidad también. Hay mucha espontaneidad, pero está ligada a esa planificación. Entonces, mi planificación indicaba que el fin de semana pasado ustedes iban a tener unas reseñas de libros que tengo ya listas y pensadas, de libros que les quiero ofertar para que ustedes compren un libro por Navidad, ¿no? Que también se atrevan a regalar libros por Navidad. A que cuando piensen en regalos de Navidad, también piensen en libros, ¿no? Vengo trabajando en ese contenido un montón de tiempo. El día domingo yo estaba lista temprano, o el día sábado, no me acuerdo. Este sábado estaba súper lista para ya empezar a grabar y me pasó de todo. O sea, la persona que me iba a ayudar en la casa no me ayudó, mi familia me necesitaba para algo, bueno, y así, me cambiaron 3000 horarios. Entonces yo fui espontánea en redes en salir diciendo en las historias, viva la magia, ¿no? Porque obviamente se cayó todo. Se cayó mi planificación, no te he podido dar todavía claro. esa información, ya espero dártela el fin de semana, ya grabé el reel sobre eso, Melissa Cano te lo mando esta noche, sorry, no tengo grabado, lo juro, pero con las idas de luz no lo pude mandar a tiempo. Y entonces, bueno, mi espontaneidad es la que te cuento mi día a día, ¿no? Diciéndote lo que está planificado, lo que se viene abajo, lo que se puede y lo que no se puede, pero dentro del marco de la propuesta de esta cuenta, ¿no? La propuesta de esta cuenta que la hemos ido trabajando y pensando con Melissa Cano. Inicialmente yo quería hacer algo más de educación especial, quería hacer algo para docentes, quería un curso formativo para los docentes, pero luego me di cuenta, y esto es un poco triste, pero los últimos que consumen contenido cultural son los profesores, y las últimas personas que invierten en cursos son los profesores. Ellos no invierten tanto en su propia educación, lo hacen de manera muy individual. Hay profesores que consumimos. Claro. No como gremio. Y eso no es culpa de ellos. No, es culpa del sistema, obviamente. Entonces, mi solidaridad para todos los que somos docentes, y entonces no pude hacer una cuenta directa para ellos. Y luego fue decantando en, ok, ¿y quién sí necesita? Y busco es solamente eso, llenar un vacío, llenar una necesidad, para eso los dos oídos bien abiertos. Siempre estoy escuchando lo que quieren y dentro de mis posibilidades, pues, darlo. Yo tengo como una última pregunta porque me parece que ya estamos sobre el tiempo. Voy a hacer dos, a ver si alcanzas a contestar. La primera es, tus dos hijos han sido mis alumnos, los dos son grandes lectores, los dos son como brillantes a su modo, cada uno brilla con su propia luz. ¿Qué te dicen? ¿Qué sintieron? O sea, de repente ver a la mamá, ya no solamente en los pasillos del colegio, sino pobres, ya como en Instagram, como haciendo esto, como contando ciertas cosas que pueden dar pistas incluso de sus vidas, ¿no? Eso por un lado, y lo otro fue esta pregunta que yo le conversaba con Santiago Toral cuando entrevisté a Katia Dawi en la Eli, en la última Eli. ¿Cómo tú, que eso es difícil siempre, ¿no? Porque la rúbrica, yo siempre digo, hay un 10 que es un 10 de rúbrica y hay un 10 que es un 10 de trabajo arduo, de talento, de trabajo estético en el lenguaje, de propuesta original, que no es igual, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú como persona que da una materia que tiene que ver con taller, ¿no? Con la artesanía del lenguaje, para decir, esto no, por aquí no, este no es el camino, este texto no? Probablemente chicos y en la universidad, gente joven que viene con mucha ilusión, o incluso a lo mejor en tus propios talleres, ya como profesora de escritura a nivel personal, ¿no? O sea, tienes como 3 espacios en donde te topas con textos que a lo mejor no tienen un camino. Que les falta trabajo. O que les claro. Bueno, en primer lugar, gracias por traer a colación a mis hijos, son lo más importante de mi vida junto a mi esposo. Para mí lo más importante en mi vida es mi familia, y todo lo que hago es para ellos y por ellos, y ellos lo saben. Y creo que ellos saben que parte de mi trabajo en redes tiene que ver con ellos y con honrarlos. Entonces, ellos me han liberado mucho de cualquier carga o culpa.
Mi hija Patti me ha dicho que me admira mucho, que admira mucho mi trabajo. Ella siempre está haciéndome preguntas para sus exámenes finales. Ahora me convocó por Zoom y quería que la ayude. Bella. Entonces, siempre me da como alicientes. Quizás al inicio había cosas mías que le daban un montón de cringe, porque es súper adolescente y yo soy terriblemente cringe, ¿no? Entonces yo soy muy cringe y mi Mami, padre, no hagas eso. imagínate, yo como que, hola, y tú como que, no, Mami, ¿por qué hiciste eso? ¿no? Y yo como que, yo soy yo, ¿no? Hay ciertas cosas que por amor a mi hija he tenido que modular. Por ejemplo, en el colegio yo no entraba diciendo, hola, qué fe, que es algo mío. Claro. Porque eso a un adolescente que le caminas al lado, esa pobre mujer quería caminar creo que 3 cuadras fuera porque yo entraba. Entonces, no, aprender a ser adulta con mis hijos, claro. ¿No? Pero en general ellos me han apoyado un montón. Mi hijo Carlos en este momento está contratado por Con Mariela Manrique, está iniciando unos trabajos ya. Sin él no podría hacer ciertas cosas que se vienen hermosas para ustedes. Entonces creo que, bueno, mi hija me ha dado un montón de asesorías. Si algo bonito me ven es porque ella me lo dijo, que si el color de suéter o si, ¿no? Entonces, mi familia solamente me suma y me aporta, ¿no? El amor incondicional de mi esposo. Entonces, tengo como un lugar feliz allí. Y entonces eso. Y en cuanto a la escritura, yo trabajo mucho, es verdad, en talleres literarios, en escritura, muchas personas que me escriben para asesorías de libros, para sumarse a aprender a escribir conmigo, mis alumnos en el colegio, mis alumnos en la universidad, se animan a algo tan delicado como es léeme y califícame, en el caso del colegio, o critícame, dime cómo puedo mejorar. Dame tu opinión. Dame tu opinión y por supuesto siempre con todo el respeto, yo no te voy a decir que algo está bien si no está bien, pero nunca te voy a calificar en el sentido de que tú no sirves para, eso para mí no existe. Todos estamos en alguna parte del proceso. Puede que tú estés empezando, entonces estás en el escalón número 1, ¿sí? Pero el escalón número 1 es el comienzo, no es algo inferior. Y eso es importantísimo entender. Entonces, yo te hago ver en qué parte de la escritura está tu proceso y qué otro peldaño está súper asequible para ti. Ya, esto es pura teoría de Vygotsky, para quienes aman la pedagogía, ¿no? Es decir, tú, el siguiente peldaño. Yo te pongo el andamio para que tú llegues a ese conocimiento de forma menos tortuosa, de forma más ligera, construyendo tu amor propio, ¿sí? Entonces, creo mucho que todos podemos. Lo que pasa es que no todos podemos en comparación a, no todos podemos en el tiempo que quisiéramos, no todos podemos, o sea, yo no creo en escribir un libro para lograr la fama mañana, yo no creo en que nunca te voy a prometer que tú con ese trabajo sacas un 10 o haces un bestseller, esa no es mi promesa, pero sí te hago ver cosas, como por ejemplo, cómo cuidar más el vocabulario. Se fue la luz. Pero ya mismo regresa. Auspiciado por Novoa. Ya. Guayaquil. Ok, espero que no se haya destruido todo. Bueno. Oye, ¿por quién vas a votar? Mentira. Nunca respondería. Mentira. Oye, Pedro tiene una pregunta. Pedrito, a ver. Dice, Mariela, ¿crees que los límites de lo público y lo privado se difuminan a raíz de esta exposición en redes? Es una gran pregunta, Pedro. Se trabajan, Pedro. O sea, definitivamente desde que yo me filmo haciendo ejercicio o en ropa de ejercicio, mientras cocino en mi cocina, claro, es un límite privado. Pero es un límite privado que yo te permito ver porque es útil para ti. Yo solamente te voy a mostrar como de verdad soy. O sea, eso no puedo fingir. No y lo en dudo. ese sentido es personal y privado. Pero te muestro lo privado en tanto en cuanto es útil para ti. Si algo no es útil para ti, no te lo muestro porque evidentemente no va a ser de tu interés. Entonces, algo privado es, yo no te lloraría en cámara, por ejemplo. No te lloraría en cámara diciéndote que estoy triste. No critico a las personas que lo hacen. Yo no sí, me atrevo. pero no te voy a criticar. Pero yo no lo haría porque no siento que eso es constructivo para ti dentro de mi nicho,
de mi discurso, de cómo yo he concebido esta cuenta. Entonces, lo que yo hago o no hago tiene el parámetro, primero, de la utilidad para ti y segundo, que sea inspirador. Yo sí busco hacer cosas, o sea, cuando yo estoy en mis momentos de crisis existenciales, te las cuento cuando las supero. Te las cuento cuando he encontrado una respuesta. Cuando creo que el universo es malo, me voy a la ducha. Optas por el silencio, eso es alguna característica tuya muy, muy, muy bella. Silencio. El silencio, o sea, el valor del silencio. Sí. Se nos acabó el tiempo, Marielita. Qué linda entrevista. No, Realmente pues. me he sentido súper cómoda contigo, Gigi. Gracias. Gracias a ti. Realmente creo que es un montón lo que me ha dado esta cuenta con Mariela Manrique y no puedo sino hablar bien de la hermosa comunidad nada hater que tengo. Antes de que pagues, ¿qué se viene? Uy, se viene tanto. Resumen. Taller 1, taller 2, en A ver, enero lo se abre primero esto, que en se marzo viene- se abre esto. Te cuento, lo primero que se viene para mí este diciembre son vacaciones. Me van a ver en redes hasta el 20 de diciembre. Bello. Luego de eso quizás en historias, pero no tengo posteos programados. Me voy a tomar unas vacaciones del 20 de diciembre al 6 de enero. El 6 de enero estamos de vuelta. Por supuesto estoy programando, ya programado. Ya está, ya está grabado. No grabado, pero sí programado. Y en este tiempo de vacaciones, lo primero que se viene es un tiempo de retiro y silencio mío, en el que lo que está programado lo voy a profundizar y lo voy a gestar, ¿sí? Un tiempo de incubadora. Luego del tiempo de incubadora, en enero continuamos con mi club de libro, ¿sí? Vamos a tener club de libro todo el año, con quizás uno que otro mes de cada 3 meses, diferentes temáticas de club de lectura. Estoy trabajando en eso, tengo algunas propuestas que les comunicaré en enero. Tengo muchos nuevos proyectos y un curso maravilloso que estoy terminando de grabar, por no decir 2, pero sobre todo se viene primero la vacación, el silencio, la calma, el recogimiento, el agradecimiento infinito y mucha lectura y escritura. Bien. Gracias. A ti. Gracias a todos, qué lindo. Ay, Lolita, dices, has mencionado que lloraste mucho hasta lograr. Sí, Lolita, pero ya feliz. Ay, Marinés, lo aniñado es relativo. Así es. Santi Toral, en el tenis, mi lugar favorito. Ya sabes. Ay, Lolita. Lolita, ¿quiénes me ayudan a superar cuando lloro? Personas como tú. Personas que creen en la cuenta y que apuestan a ella. Ay, qué linda, Moniquita de Llanón, un fuerte abrazo. Moniquita de Llanón, estoy muy agradecida. Ella pone, siempre agradecida por tu compartir y generosidad, te quiero muchísimo. Saludos, Gilda, te mando saludos. Hola, Mónica. Insisto, lo banal a veces es bueno, yo acepto tal cual y sigo agradecida. Así es, Moniquita, usted sabe todo lo que significa para mí. A veces ese trabajo me deja mucho menos tiempo para las personas en la vida real y me disculpo por eso, pero todo mi corazón con ustedes. Gracias, Marinés, que dice que me auspicia Mercurio, el mensajero de la palabra desde el Olimpo. Sí, tengo un montón de cosas en Géminis y un montón de cosas. Géminis creo que está por la casa 5. Para los que aman astrología, amo la astrología. Marinés es una crack en astrología, sabe un montón. Y bueno, definitivamente la palabra, mucho aire. Gracias, Moniquita, qué bueno que mi ayuda le haya sido útil. Esa es la razón por la cual tengo esta cuenta. ¿Sabe qué, Tierrina? Sí he leído el Ulises de Joyce, pero por retazos, despacio. Me lo tuve que leer completo, fue parte de un examen de literatura. Pero aprendí que ciertos textos literarios no tienes que comprenderlos a profundidad, puedes rascarlos por encima y dejar que te vayan penetrando poco a poco como una crema. O los entiendes después. Los entiendes después. Los entiendes después. Sí. Yo creo mucho en eso. Uh-huh, no me tienes que grabar, por si acaso. No, yo ya te iba. No. Ya se retiró Moniquita, así que lo verá luego, ya le diré que le respondí después. Gise Bulgarín, qué lindo verte. Ay, qué linda Gise. La amamos. Gracias por sus palabras de maravillosa entrevista, Marinés, muchas gracias. Qué lindo escucharte también, Pedro. Gracias, Nikki, por tus palabras. Tú también eres hermosa. Mami, muchísimas gracias. Arte La Terraza, por favor, síganla, es increíble. Ya la voy a seguir, no sé quién es. Susana Lor. Se conectó Susana Lor. Esto no tiene precedentes. No. Susana Lor. ¿Y ahí sigue o qué? No sé si siga, pero qué hermoso. Igual le digo que al final le mandé saludos. He disfrutado tanto de esta entrevista.
Qué hermosa. Gracias, Malena. Ella apoya que yo la apoyé en su libro, un libro maravilloso del que ya hablaremos y que sugeriré por Navidad. Gracias. Eli Aguilar es una artista de lo holístico. En serio, la adoro. Muchas gracias, Eli, por estar aquí. Acaba de salir de su masaje y de todos los tratamientos riquísimos que da y que nos alinean los chakras. Soy Macris, demasiado linda la entrevista, te amo Macris, ella es una correctora con la que trabajo y que es una amiga entrañable. Marisabel, siempre estás con nosotros, dice que ha sentido compañía. La amamos. No, qué lindo, prima, eres increíble. Si fuese niña me fuera a pasar fin de año con ella. Todas te fuéramos a visitar y te diríamos la vida imposible y seríamos felices hablando catarnicas todo el día, pero siempre está al online, siempre podemos estar juntas. Gracias, Ser la Carlita, dices que somos guapas e ilustradas. Qué bestia, increíble. Ser la Carlita es lo máximo, oye. Gracias, Tierrina, que le gustó la entrevista. Besos a todas. Vámonos con Belén Calderón, exalumna querida de mi corazón. Qué lindo verte. Se unió también. Qué lindo todos los que se han unido. Bueno, me voy a despedir ahora. Gracias, Elia Aguilar, qué bella. Entonces, bueno, me voy a despedir ahora sí. Esto queda grabado, pueden escucharlo todo. Y no se olviden de comentarme, escribirme. Yo siempre los estoy leyendo. Besos, bye bye.